Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en una edición más de Carros OK en la radio voy a hablar de los turbos. El turbo se fabricó en el año 1902. Louis Renault es el que patentó el turbo compresor. La mayoría de las empresas que desarrollan estos vehículos con turbo, según los países de fabricación, tienen un impacto inferior en el precio del vehículo, porque las tasas impositivas son o ayudan a que el precio del vehículo no suba tanto como ocurre con aquellos vehículos de combustión interna que no lo tienen. Los turbos aparecieron, repito, en el año 1902. A partir de ahí ya se empiezan a utilizar. Incluso uno de los primeros vehículos que usó el turbo fue el equipo Renault en la Fórmula 1. En 1977 este equipo de competencia automovilística lo usó porque los turbos permiten incrementar la potencia. Al incrementar la potencia en la parte interna del vehículo, el sistema permite generar una turbina. A través de una turbina centrífuga permite que se compriman los gases. Al comprimirse los gases, el vehículo recibe una mejor respuesta en la potencia, pero eso se traduce a la vez en mayor consumo de combustible. A pesar de que los turbos han ido variando, llevando a que los vehículos tengan cilindradas menores, ahí se les ha implementado. Sin embargo, el turbo tiene una relación inversa. Desde el momento que uno pisa el pie en el acelerador, inmediatamente la aguja nos va a indicar que está subiendo la velocidad y que el turbo se empieza a activar ahora ya en vehículos casi más o menos desde las 1000 vueltas o 1000 revoluciones por minuto. Cuando surgen los turbos, las revoluciones para que active el turbo arrancaba más o menos a las 3500 RPM. Esto fue cambiando sucesivamente de manera tal que ahora los turbos se accionan en forma más rápida, con la finalidad también a la vez de reducir el consumo de combustible, porque decía que cuando uno pisa el acelerador, la aguja levanta la velocidad, pero si ustedes miran la otra aguja se van a dar cuenta que la aguja de donde está el combustible cae en automático. Por lo tanto, aquí tienen ustedes una relación inversa a la activación del turbo frente al consumo de gasolina. Son, sin embargo, muy importantes, muy eficientes los turbos. No recomendamos realmente a gente que tiene su primer vehículo y las condiciones económicas son algo limitadas para que se compre un vehículo con turbo, porque el vehículo con turbo tiene ya otro sistema de mantenimiento, y el hecho de que el vehículo en algún momento sufra el turbo va a llevar a que la persona gaste una cantidad regular de dinero, y el recambio o cambio de un turbo nuevo ya costaría en promedio pues unos $3,000, $3,500, tal vez más o menos en función al modelo y al tipo de vehículo que tiene instalado el turbo. Los turbos han ido avanzando sucesivamente. En 1936
la compañía Garrett Corporation se establece en California y a partir de ahí se empiezan a desarrollar los turbos con una tecnología que avanza para que vaya hacia las instalaciones marinas, como ocurrió por ejemplo en 1940. Ya el turbo se aplica también en 1953 para la industria de los vehículos pesados. En este caso me estoy refiriendo a aquellos que usaba Caterpillar, justamente usando los que esta compañía Garrett había creado. El primer vehículo que en Estados Unidos aparece con el turbo es el Oldsmobile, el Zephyr, el Turbo Rocket. Este vehículo es el que instala el primer turbo a los vehículos de producción masiva que se fabrica en este caso en Estados Unidos. Este vehículo que ya incorpora un turbocompresor o un turbocompresor. El funcionamiento en realidad no es complicado. También, por ejemplo, en el año 2003 Ford lanza al mercado el Focus RS. Es un vehículo impulsado por gasolina, pero turboalimentado. Los turbos que usa Caterpillar son en serie para sus motores Acer. Entonces aquí tenemos, fíjense ustedes, cómo que el avance del turbo ha llevado a que de 3.500 revoluciones a hora se activen a las 1.000 o 1.500 revoluciones de acuerdo a la marca, al modelo y a la tecnología del vehículo. El funcionamiento en realidad no es complicado. Este turbo lo puede tener un vehículo gasolinero o también un vehículo petrolero. Es un vehículo sobrealimentado. El turbo compreso en realidad es una turbina interna que acciona los gases o accionada por los gases de escape del motor cuando éste explosiona. Aquí está fijado un eje donde va el compresor centrífugo que hace que el aire agarra la presión, el aire, y a través de presión atmosférica pasa por un filtro de aire, lo comprime para llevarlo a los cilindros y a generar una mayor presión que ocurre en vehículos atmosféricos. Fíjense ustedes cómo este avance tecnológico ayuda mucho, pero no tanto para quienes no tienen mucho dinero y que de repente por ahí quieren comprar su primer carro y quieren hacerlo con un turbo. El vehículo turbo en realidad tiene un desempeño muy eficiente, comprime los gases y eso mejora la potencia del vehículo, pero no necesariamente es económico tanto en consumo como en mantenimiento. Algunos turbos duran mucho más que otros. Hay algunos que por ahí tienen algunas fallas. Para evitar las fallas de ese turbo, muchas veces se le pone un contador en segundos, para que una vez que el turbo se activa y en el momento que se apague el vehículo, ese turbo timer, como se conoce, hace que el vehículo poco a poco vaya disminuyendo ese nivel de potencia desarrollado para que el turbo no se afecte, para que de esa forma tranquilamente se apague cuando uno deja el vehículo, cuando uno ya apaga el vehículo, para que se apague de manera tal que no lo afecte. Va a demorar más o menos ese turbo timer en apagar por completo el turbo unos 60 segundos, es decir, un minuto más o menos. Entonces aquí el turbo tiene un accionamiento sobre los gases de escapes que hacen que trabajen con la turbina, salen luego y hacen que esa energía interna, la energía mecánica y térmica, trabajen en conjunto. El aire ingresa al compresor de manera tal que el efecto secundario de esto es que hay un efecto negativo en un aumento de la temperatura. Y eso, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura, lleva también en algunos casos a que, por ejemplo, tengamos que ponerle más líquido refrigerante. Si ustedes usan un vehículo con turbo, se van a percatar que
al recalentar mucho más, van a necesitar ustedes de ponerle más líquido refrigerante. En el caso de vehículos altamente tecnológicos, se les va a encender la pantalla, les va a indicar a través de la computadora que el vehículo requiere recarga del refrigerante, el líquido refrigerante. Ya les sale ahí el indicador de temperatura que les está diciendo que ya se levantó la temperatura y que por lo tanto tienen que ponerle un poco más de refrigerante, ¿no? En los vehículos que no tienen estos indicadores de temperatura, cuando el turbo trabaja de manera intensa, en ese caso van a tener ustedes que mirar siempre la temperatura del vehículo para que no afecten luego al vehículo, porque si no se percatan que el vehículo necesita refrigerante, van a terminar afectándolo. Los refrigerantes son totalmente diferentes de acuerdo también al tipo de vehículo que uno tenga. Entonces aquí tienen ustedes unos informes o unas recomendaciones que les hacemos a través de Carros OK para que si en algún momento deciden comprar un vehículo con turbo, mejor se exoneren y vayan simplemente a un vehículo de combustión interna convencional, sin turbo, para que no luego tengan que gastar excesivamente. Los vehículos con turbo, repito, tienen un comportamiento totalmente diferente a aquellos que no lo traen. Por lo tanto, los mantenimientos también son totalmente diferentes. El aire que ingresa al compresor axial del turbo permite, por ejemplo, que ese calor que se genera luego, que ese calor intenso que se genera luego, se contrarresta con el intercooler o con el interenfriador. Ese intercooler hace que trabaje de manera tal que enfría inmediatamente al vehículo para que ese nivel de recalentamiento que tiene no afecte al carro. Por ahí, si de repente el intercooler está con alguna falla, entonces van a tener que revisar ustedes ese intercooler para probablemente tener que cambiarlo o hacerle el mantenimiento respectivo. El aumento de la presión que se genera a través del turbo hace que se introduzca en el cilindro una mayor cantidad de oxígeno. Esta masa que adquiere el cilindro lleva a que se aspire una presión atmosférica de tal manera que el par motor del vehículo se expande. Hay una carrera mucho más alta, se expande y eso determina que genere una mayor potencia, que en el caso de, si lo comparamos por ejemplo con un motor atmosférico de la misma cilindrada que tiene este vehículo con turbo. Y al incrementarse el consumo, el consumo es proporcional al aumento de esa cantidad de aire que se genera internamente para que trabaje el turbo. Así que ahí tienen ustedes, amigos, una información que les va a permitir saber si tienen que comprar algún vehículo con turbo o sin turbo, si es realmente conveniente o no es conveniente. Los vehículos a diésel, la masa de aire es totalmente diferente al caudal de combustible que tiene, a la cantidad de combustible que tiene el vehículo. Por lo tanto, aquí siempre entra aire en exceso, dado que la inyección o el suministro de combustible al cilindro es diferente, ¿no? Por eso es que en este caso de motores a diésel, la aplicación es totalmente diferente. Acá se aplica un evento totalmente diferente en la cantidad de masa atmosférica, en la cantidad de aire que ingresa al vehículo, dado que este es un motor turbo diésel. Los turbocompresores son pequeños, algunos dependiendo, repito, del tipo de vehículo, difieren unos más que otros,
pero tiene una presión de soplado más baja, que ejercen una presión máxima de más o menos 3.62 psi, que ese es en lo que se mide, o en el caso de los turbos de los diésel se mide en bares, 0.25 bares más o menos, ¿no? Mientras que hay otros que alcanzan medidas de 1.5 bares, y en motores de competición ya las presiones son totalmente diferentes, van desde 3 hasta 8 bares, dependiendo de si el motor es gasolinero o diésel realmente. Bien amigos, entonces voy a regresar en el siguiente segmento para seguir hablando un poco más del tema de los turbos, para que cuando vayan ustedes al mercado automotriz elijan mejor un vehículo sin turbo, un vehículo a combustión directa pero sin turbo, a menos que les sobre el dinero para que quieran comprar un turbo. Revisen nuestro sitio web. Carros OK tiene diferentes plataformas, entre ellas la tienda donde pueden ustedes comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles, y realizar los pedidos de sus vehículos también, y recibir a la vez asesoría personalizada para elegir el modelo de vehículo que le dé más por su dinero cuando decidan cambiarlo por otro. Regreso en el siguiente segmento para seguir hablando más de turbos. Si eres como nosotros, que sabemos poco o nada de autos, llegó Carros OK Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Hola amigos, ya estoy de regreso en este segundo segmento de Carros OK en la radio. Estoy hablando de turbos. Si te sobra la plata, compra un vehículo turbo alimentado. Es lo que mencioné o lo que hablé en el primer segmento. En realidad es cierto, porque si uno se compra un vehículo con turbo, el consumo de combustible va a ser mucho mayor si comparamos obviamente ese mismo vehículo de la misma cilindrada. En este segundo segmento voy a hablar de las ventajas y las desventajas de tener un vehículo con turbo. Si uno tiene un vehículo con turbo de una cilindrada, asumamos 1500, y una persona tiene otro vehículo de cilindrada 2000, obviamente la diferencia va a ser mayor, pues porque estamos hablando de un vehículo de 2000 centímetros cúbicos. Sin embargo, la ventaja del turbo frente al vehículo de mayor cilindrada es que va a tener una mejor respuesta. Por eso comentaba en el primer segmento que los turbos son mucho más eficientes que los vehículos que no lo tienen. Entonces, en este caso, por ejemplo, un vehículo con turbo va a tener una mejor potencia que el vehículo que no lo tiene, porque justamente comprimen los gases internos, y esa compresión que hace internamente permite que la potencia se incremente aproximadamente un 30%, por lo cual la industria ha llevado a la reducción de cilindradas, pero instalándole turbos. En algunos casos les han puesto el Twin Cam o el turbo gemelo, dos turbos que trabajan de manera mucho más consistente, de manera mucho más efectiva que un vehículo que tiene una mayor cilindrada. A eso me refería cuando hablaba de que, por ejemplo, con el tiempo la industria ha ido cambiando para que los turbos de que trabajaban a 3500 revoluciones, o sea, se activaban a partir de las 3500 revoluciones con el adelanto tecnológico de la industria, estos turbos ya se accionan de manera más inmediata, y eso es con la finalidad de que el vehículo active rápidamente los gases que ha comprimido, y entregue la energía y la potencia que se requiere para darle mayor velocidad y aceleración a la vez, cosa que no ocurre, por ejemplo, con un vehículo sin turbo. Si uno se pone al costado de un vehículo que no tiene turbo, obviamente la diferencia del vehículo con turbo se va a sentir.
Esa es una de las grandes ventajas, porque está levantándole la potencia, se siente en la potencia, en la velocidad. Dos vehículos que salen en el mismo momento a velocidades similares, el que tiene turbo inmediatamente lo va a desplazar con mucha rapidez frente al vehículo que no tiene turbo. Entonces ahí está la diferencia. Pero si comparamos, por ejemplo, un vehículo de la misma cilindrada, un motor 1500 con otro 1500, uno con turbo y el otro sin turbo, en los dos obviamente va a haber una diferencia pues de consumo. El que tiene turbo va a consumir mucho más. Si hacemos el comparativo con un vehículo de una cilindrada mayor, obviamente el que tiene pues mayor cilindrada siempre va a consumir más. Y esto también tiene relación estrecha con el tipo de inyección que tenga el vehículo. Si el vehículo tiene un sistema de inyección eficiente, si se le ha reducido peso a la carrocería y se han hecho una serie de aleaciones al motor que se traduce en menor peso y a la vez en menor consumo para el vehículo, porque el vehículo se va a desplazar con mayor rapidez, con mayor ligereza, frente a un vehículo que es mucho más pesado, aún siendo de la misma cilindrada. Y obviamente ahí de repente sí vamos a ver que en el caso de un vehículo en estas condiciones, el consumo de combustible tal vez pueda ser mucho mayor en el del vehículo que no lo tiene. El vehículo que no tiene el turbo, porque tampoco no tiene las tecnologías que el otro le ha introducido, la reducción de peso, el sistema de inyección más eficiente, el tipo de neumático que tiene. Hay neumáticos que con aro de aleación que de repente son más pesados que otros que son más livianos. Hay incluso aro de carbono que ya lo usa la industria para los vehículos de Fórmula 1, vehículos de competencia extrema usan otro tipo de aros y eso lleva a que el vehículo sea mucho más dinámico, sea menos pesado, porque la resistencia que hace el neumático en el pavimento, eso también frena la capacidad de respuesta del vehículo. Un vehículo con turbo que tenga un tipo de aros totalmente diferente o que tenga un tipo de neumático diferente, definitivamente va a ser mejor que otro que no lo tiene. Entonces ahí de repente el consumo de combustible se va a emparejar con el vehículo que no tiene turbo, pero de todas maneras, salvo, repito, que el vehículo no tenga o no se le haya introducido todas estas innovaciones, un vehículo con turbo siempre va a consumir un poco más. Las ventajas, repito, es el mayor rendimiento. Un vehículo con turbo tiene un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento en la carretera que se expresa en una mejor velocidad. Algunos opinan que hay un menor consumo de combustible en el vehículo, como lo acabo de comentar, salvo solo y si lo comparamos pues con un vehículo de una cilindrada mayor. Por ejemplo, un vehículo que de 3.000 centímetros cúbicos al que ya se le ha instalado turbo no necesariamente necesita pues ese motor 3.000. No necesita tener 6 cilindros. Ahora ese vehículo solamente es un motor 1.8 o es un motor 2 litros, pero tiene la misma potencia, levanta el mismo caballaje o de repente levanta superior caballaje al vehículo que teníamos antes de 3.000 centímetros cúbicos y de 6 cilindros. Entonces la ingeniería automotriz y la tecnología ha llevado que se reduzca esa cilindrada para hacer más efectivo, en este caso, el menor consumo de combustible. Solo y en estas condiciones para ese tipo de vehículos que tienen una mayor cilindrada, que tienen más cilindros y que son mucho más pesados, a los cuales no se le ha introducido toda la tecnología que comentó. Un motor 2.4 que casi siempre lo tienen las camionetas, los SUV, las Sport Utility Vehicle. Algunos dicen las, ¿no? Pero en realidad debe ser los Sport Utility Vehicle. El sub es Sport Utility Vehicle, es decir, es un vehículo utilitario, un vehículo deportivo utilitario. Entonces este tipo de vehículos casi siempre usan cilindradas o han salido al mercado, por lo menos los que salieron inicialmente, con motores de 2.000, 2.400 centímetros cúbicos. Poco a poco la industria ha ido innovando para reducirle la cilindrada y cambiárselos para que no pierdan potencia y no pierdan también el torque. Los ha ido pasando a vehículos
con turbo y para hacerlo mucho más eficiente. Lo otro que me parece fundamental comentar es el desempeño en altura que tienen los vehículos con turbo. Si uno sube, lo digo porque yo tengo vehículos con turbo y he tenido también otros vehículos con turbo, y comparado por ejemplo con un vehículo que no tiene turbo, cuando uno sube una cuesta muy inclinada o está trepando más o menos a 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 metros sobre el nivel del mar, entonces se siente realmente la pegada, se siente el impacto porque el turbo se activa, y cuando se activa inmediatamente uno siente la respuesta del vehículo. En altura es donde uno puede saber exactamente, sentir exactamente esa potencia que adquiere el vehículo que no tiene turbo. El vehículo que no tiene turbo, al subir una pendiente muy pronunciada o a este nivel de metros sobre el nivel del mar, va a cojear un poco si lo comparamos por ejemplo con el vehículo con turbo. El vehículo con turbo le va a sacar mucha más ventaja a un vehículo que no lo tenga. Lo otro que es importante frente a todos los cambios que están ocurriendo en el mundo para tener un mundo mucho más amigable con el medio ambiente es que los turbos permiten que haya un menor impacto con el tema del ecosistema. A diferencia de un motor convencional, el vehículo con turbo es mucho más eficiente. Al quemar menos combustible hace que los gases que se generan o que se envían al ecosistema sean de menor impacto que aquellos vehículos con motores convencionales. Entonces aquí se va a sentir la diferencia realmente, porque lo que busca el turbocompresor es reducir el tamaño y la cilindrada de los motores. Es básicamente eso ahí donde radica la importancia realmente de la industria automotriz al implementar este sistema que ayuda mucho en la reducción de emisiones contaminantes, que es mucho más amigable con el medio ambiente, y que a la vez, al reducir el tamaño y la cilindrada de los motores, lleva definitivamente a un menor consumo de combustible, porque ya no tenemos que usar vehículos de 6 cilindros o de 8 cilindros para tener la misma respuesta que tiene un motor, que puede tener un motor de 2 litros, que puede darle el mismo HP, el mismo caballaje o el mismo kilos torque en un vehículo que tiene turbo y que ya es de menor cilindrada. Las desventajas en realidad es lo que comentaba en el primer segmento. Tiene una relación estrecha con el tema del cuidado del turbocompresor. El turbocompresor tiene un mantenimiento totalmente diferente. A diferencia de un vehículo convencional, los turbos trabajan a temperaturas más altas, que pueden llegar hasta los 900 grados centígrados. Fíjense ustedes ese nivel de incremento de la temperatura. Por eso que los vehículos con turbo, el vehículo que tiene una mayor velocidad, las revoluciones, o sea, las revoluciones por minuto del motor son mucho más intensas. Eso hace que el vehículo tenga que llevar se le haya tenido que colocar un intercooler para que enfríe el vehículo y para que no se dañe, porque este sistema de intercooler hace que le reduzca la temperatura adquirida del vehículo dadas las velocidades a las que se conduce, y de esta forma no se afecte al vehículo. Entonces aquí, porque la refrigeración y la lubricación del aceite, eso es una cosa muy importante. Un vehículo que está muy bien lubricado, un vehículo que tiene un buen sistema de refrigeración, va a tender a conservar más el turbocompresor. Un vehículo que tiene un sistema deficiente de refrigeración y a la vez un sistema deficiente en la lubricación, de repente hay gente que no se da cuenta que ya tiene que cambiar los aceites, aun cuando este puede ser un semisintético o un sintético. La gente de repente deja pasar. En Perú en realidad están usando aceites sintéticos, cuando a nivel de toda la industria se hace más o menos solo con aceites sintéticos, pero en Perú, para optimizar
para optimizar dividendos, estimo que los concesionarios están haciendo eso. Por lo tanto, el tipo de aceite que lleve necesita ser revisado permanentemente para evitar que este aceite, que ya no tiene la misma calidad de un aceite nuevo o que se haya degradado, afecte al turbocompresor. Entonces acá hay que tener mucho cuidado con los servicios, los mantenimientos del vehículo. Los mantenimientos preventivos del vehículo tienen que ser a tiempo para que no se afecte y según el kilometraje que tiene el vehículo. De acuerdo a eso, ustedes van a ir percatándose de que el turbo va a tener una vida mucho más útil, una vida más larga, cuando uno no le hace el mantenimiento respectivo. Lo otro es el lag o el retardo del accionamiento del turbocompresor. Esa es una desventaja, dado que el turbo necesita unos segundos en comprimir el aire que envía al múltiple de admisión. Entonces ese retardo para que alcance la potencia que comentaba, que la incrementa, puede también afectar. Por eso es que los turbos han ido reduciendo ese lag, ese tiempo de espera, de respuesta para que se alcance la potencia requerida por el motor. Ha ido reduciéndose de a pocos para que las revoluciones vayan bajando y para que este se active de manera mucho más rápida. La geometría variable de los turbos ya es mucho menor. Como repito, ya incluso hasta ya ni siquiera se siente. Antes uno sentía la potencia a la hora que pisaba, ponía el pie en el acelerador y sentía el impacto realmente del turbo, ¿no? En algunos otros casos ya ni siquiera se siente, es casi imperceptible ese retardo que tiene el vehículo, pero de todas maneras, quienes usamos vehículo con turbo vamos a sentir realmente la potencia cuando este se active. Voy a regresar en el tercer segmento para seguir hablando más de turbos, para que ustedes, si están interesados en comprar un vehículo con turbo, sepan exactamente de qué se trata, qué es lo que deben hacer, cuáles son los mantenimientos preventivos que deben hacerle al turbo, y para que realmente sepan cómo es que pueden ustedes reconocer si el turbo está trabajando correctamente o está trabajando incorrectamente. Regreso en el tercer segmento, no sin antes pedirle que se suscriban a nuestro canal de videos, que lo tenemos integrado en Carros OK. En Carros OK tenemos diferentes plataformas. Ahí está nuestro socio YouTube, que juega un rol muy importante en todos los programas que lanzamos. Ahí está nuestra zona de la radio. También nos hemos asociado con Spotify para transmitir desde ahí nuestros programas de radio en podcast. Y también pueden ustedes revisar nuestra tienda para la persona que quieran comprar, vender, tasar, valorizar un vehículo, recibir asesoría personalizada. En la tienda de Carros OK lo pueden hacer. Si quieren comunicarse con nosotros para que nosotros les ayudemos a vender el vehículo que tienen, con mucho gusto lo podemos hacer. Nos llaman al WhatsApp que está incorporado en nuestro sitio web y nosotros los vamos a atender con mucho gusto. Entren a la zona de noticias, donde pueden ustedes verificar todo lo que ocurre en el mercado automotriz. También vendemos inmuebles. Carros OK también está en el mercado de inmuebles. Estamos ingresados en el mercado de inmuebles para vender también locales industriales, locales comerciales, terrenos, departamentos, casas y una serie de inmuebles que también a través de nuestro sitio web ustedes pueden publicar. Los espero en el tercer segmento y en carrosok.com. Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Hola amigos, ya estoy de regreso en este tercer segmento de Carros OK en la radio, donde estoy hablando de turbos. ¿Cómo reconocer si el turbo está averiado?
Cuando ustedes van a comprar un vehículo, casi nadie le dice que el turbo está fallando. Entonces viene por ahí el mecánico, agarra, levanta la tapa del motor, la levanta y le pide que antes de que arranque el vehículo saca la varilla para verificar el estado del aceite, luego la coloca y pide que arranque en el motor. Arranca el vehículo y ahí se va a percatar que sacando la varilla inmediatamente comienza a saltar el aceite, pero eso es de repente del motor, pero no tiene nada que ver con el turbo. Hay mucha gente que lleva al mecánico y por ahí el mecánico quiere ganarse unos centavos más, entonces hace todas esas cosas como para querer cobrarle más. Pero el problema no es ese. Si el vehículo, al sacarle a ustedes el medidor del aceite, por ahí empieza a saltar el aceite, eso no significa que el turbo esté malogrado, es por ahí de repente está perdiendo potencia el vehículo y ese es otro síntoma de motor averiado. Pero el turbo, para poder detectar si está ya con problemas, basta y suficiente que ustedes revisen la manguera. Hay una manguera que va directamente al turbo, al motor, y la otra que va hacia el sistema de refrigeración. Entonces ahí van a ver ustedes que cuando el vehículo lo arrancan y le piden ustedes que levante las revoluciones, porque he comentado en el primer y segundo segmento que las revoluciones del vehículo accionan al turbo. En turbos antiguos arrancaba de los 3500 o luego bajó a 3000 revoluciones, para en la actualidad ubicarse más o menos en 1000 revoluciones donde se activa el turbo. Pero cuando ustedes ya le piden a la persona que active, que acelere a las 1000, 1500 o 2000 revoluciones, se van a percatar que esa fuerza que comprime internamente los gases, eso lo van a sentir ustedes en la manguera. Un turbo afectado no tiene la misma respuesta que un turbo en buenas condiciones. Entonces, un turbo que está bien, van a sentir ustedes inmediatamente la fuerza de la compresión de los gases en esa manguera. Van a sentir cómo se hincha. Y eso significa que el turbo está trabajando correctamente. Para que ustedes no se dejen sorprender por nadie y para que de repente a la hora que adquieran el vehículo no se vean envueltos ustedes en un problema que luego van a tener que comprometer sus ingresos. Parte de su presupuesto se va a ir, porque comenté en el primer segmento que el reemplazo de un turbo no es barato. Al arreglarlo, pueden tal vez arreglar el turbo, va a quedar bien de repente según la falla que tenga, pero en algunos casos de repente ese turbo ya no funciona porque de repente la pérdida de potencia que está generándose al vehículo ya también es otro indicador que determina exactamente si el vehículo, el turbo, está afectado. Le cuesta acelerar, tiene problemas en la aceleración. Entonces puede ser que ahí haya un problema en el turbo compresor que tienen que ver ustedes, corregirlo a tiempo, o simplemente no comprar el vehículo o llevarlo al taller para que el taller de especialista le revise el turbo y le diga las condiciones en que se encuentra. Porque, reitero, no es barato arreglar un turbo, menos cambiarlo. Entonces ahí tienen ustedes dos elementos muy importantes. Uno, solamente al tocar la manguera, y van a ver ustedes, sentir ustedes la presión, como cuando comentaba que el vehículo está en una zona de altura, está trepando, sienten la respuesta en automático, como que la fuerza se expande, la potencia inmediatamente se siente. Entonces ahí van a sentir ustedes también ese impacto cuando toquen la manguera que va conectada al turbocompresor. Lo otro es la pérdida de potencia, y también puede verse por ahí algunos ruidos anormales que llaman la atención, para que vean ustedes si esos sonidos que están generándose, que ya los detectaron ustedes, puedan ser un indicador de que
turbo está afectado. Si se consume demasiado aceite, también puede ser una de las razones por las cuales el turbo también está afectado. Esto hay que verlo para luego no tener problemas. Es aquí muy importante determinar exactamente qué es lo que está pasando, cuál es la causa que está originando que esa pérdida o ese consumo excesivo de aceite lleve a suponer que el turbo está afectado, porque puede ser, repito, también el motor. El motor está generando un problema y esto es totalmente diferente a un turbo afectado. El humo azul que sale por el tubo de escape también puede generar problemas para establecer si el turbo está afectado o no está afectado. Repito, puede ser también que se trate de un motor con averías que hay que reparar ya. Las vibraciones que ocurren en el turbo compresor dañado, ¿no? Eso también se puede detectar mientras uno conduce, sobre todo cuando uno está acelerando. Se va a sentir una vibración, entonces ahí puede ser que el turbo ya tenga ustedes que pensar en cambiarlo, hacerle un mantenimiento respectivo o simplemente hacer unas reparaciones de alguna pieza interna de esos síntomas de falla del turbo. Estas vibraciones, este consumo excesivo de aceite, esta salida de humo por el tubo de escape y estos ruidos anormales que no sentían ustedes cuando el vehículo trabajaba en buenas condiciones. Entonces aquí tienen que llevar el vehículo al concesionario si este todavía está en garantía. Hay gente que cuando ya la garantía venció prefiere llevarlo al concesionario. Rellévenlo a ustedes al concesionario para que lo revise, o también pueden llevarlo al taller multimarca que usualmente ustedes asisten, o que el mecánico de confianza, su mecánico de cabecera, lo revise, siempre y cuando este mecánico de cabecera sea una persona especializada en detectar estos problemas de turbo, porque hay gente que de repente solamente es un mecánico que ha visto motores atmosféricos nada más, pero no vehículos con turbo. Entonces por ahí van a tener algunos problemas si es que el mecánico no tiene este grado de especialización para detectar la falla, que cualquier profesional le puede dar una asistencia para que no tengan problemas a futuro, ¿no? Entonces aquí hay que ver si el vehículo también ha sido reparado varias veces o lo repararon por ahí. Hay que ver si el turbo también necesita este tipo de reparación, o para ver cuáles son los problemas que podría tener, y de esta forma ya podemos saber exactamente cuál es la avería que tiene el turbo. Hay veces en que podemos detectarlo a través de un silbido agudo que ya nos muestra que hay una avería en el sistema de admisión o en el escape del turbo. Y esto puede estar indicándonos que puede haber un desgaste en los rodamientos de este turbo. El ruido metálico también puede ser una señal de los daños que puedan ocurrir dentro de los componentes internos del turbo, como la turbina, los rodamientos que comenté hace un momento, y también hay un zumbido que uno lo puede detectar. Eso implica que de repente ya hay fallas en los rodamientos. Entonces hay que darle solución rápido a estos problemas para evitar deteriorarlo más y con esto generar más problemas a los componentes adicionales, que puede ser el intercooler y todo el sistema de admisión o de inyección que tenga el vehículo, y de esta forma ya lo corregimos de manera inmediata. Bien amigos, acá tienen ustedes toda una información completa que les va a permitir saber exactamente qué es lo que tienen que hacer con el turbo. Voy a regresar en el cuarto y último segmento de esta semana para hablar sobre si hay que reconstruir un turbo, si ese turbo vale la pena reconstruirlo o no vale la pena. De repente es mucho más caro reconstruirlo que comprarse uno nuevo. Mientras tanto les pido que ingresen a nuestro sitio web. Carros OK tiene una plataforma
comercial, que es nuestra tienda donde pueden ustedes comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles, recibir asesoría personalizada para elegir el modelo de la marca de vehículo que se deprecie menos al vender. Y también ahí tenemos nuestra zona de YouTube, está la zona del magazine donde se publican todos los programas que desarrollamos en la radio y que desarrollamos también vía el canal de videos de YouTube a través de nuestra zona de Carros OK, el magazine automotriz. Ahí está la zona de empleos, ahí para la gente que quiera o esté buscando por ahí hacer sus prácticas, que quiera colaborar en Carros OK o que quiera participar como profesional en la comunicación y en diferentes sectores que trabajamos en Carros OK. Está ahí la zona de empleo donde pueden ustedes por ahí enviar su currículum para poder evaluarlos y de pronto ya formen parte del equipo de Carros OK. La zona de noticias les va a permitir a ustedes saber exactamente cómo camina a nivel global el sector automotriz. Ahí está nuestro YouTube, suscríbanse al canal, denle me gusta a nuestro sitio de Facebook también, para que poco a poco vayan ustedes mejorando la interactividad con estos programas que desarrollamos semana tras semana. Regreso en el cuarto y último segmento de Carros OK en la radio de esta semana. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Hola amigos, Juan Tábara de Carros OK está con ustedes para seguir desarrollando este programa de Carros OK en la radio. En este cuarto segmento voy a referirme a ver si vale la pena comprar un turbo nuevo o reconstruir el que tenemos, porque de repente el reconstruido nos sale antieconómico o resulta antieconómico frente a uno nuevo. Pero hay que tomar en cuenta que el turbo nuevo no es barato, dependiendo del tipo, marca de vehículo y el modelo, el turbo va a variar en el precio. Por lo tanto, aquí hay que revisar exactamente la cantidad de concesionarios que tenemos disponibles especializados en este arreglo del turbo, aunque la mayoría de los concesionarios son cambiadores de piezas, no te ponen, no reconstruyen. El concesionario lo único que hace es decirle: señor, el turbo está afectado, aquí está el costo del nuevo y usted tiene que cambiarlo, porque ese es un negocio. El negocio del concesionario no solamente es mantener al cliente durante todo el tiempo que tiene garantía el vehículo, sino también venderle repuestos, porque es parte de su business, es parte de su negocio. Entonces, aquí lo más conveniente y lo más recomendable es llevarlo a un taller especializado, un multimarca de repente, para que revise el turbo, lo saque, o necesariamente, o si no, hay que ir a un especializado, no necesariamente al taller multimarca, porque de repente ahí no arreglan turbos, van a sacarlo y lo que van a hacer es tercerizarlo y llevarlo al taller especializado en turbos. En ese caso, lo más recomendable es que vayan ustedes a buscar un taller especializado
en arreglo de turbos, así como desmontan el condensador de un aire acondicionado o desmontan el alternador de un vehículo, el arrancador del vehículo o algunas cosas que hay que renovar en cualquier vehículo que ya tiene una cantidad determinada de kilometraje. Entonces así hay gente especializada, no todos se dedican a eso. Hay gente, por ejemplo, especializada en reparar cajas automáticas y hay mecánicos que solamente ven cajas mecánicas. Por lo tanto, en este caso, de esa misma forma o de manera similar, tienen ustedes que buscar el taller especializado en reparación de turbos para que el costo de la reparación no sea tan alta, para que el cambio del turbo nuevo no implique que gasten ustedes una cantidad exorbitante o que tengan que esperar entre 30, 60 o 90 días según el modelo, el tipo y la marca de vehículo para que el concesionario le importe, porque casi siempre este tipo de repuestos, como no son de alta demanda, de alto consumo, casi siempre no los tienen en stock, tienen que importarlos y esa importación lleva a que tengan ustedes que esperar 90 días. Y en este caso, si ustedes mueven un vehículo con el turbocompresor afectado, ya van a darse cuenta que no solamente va a afectar al rendimiento y a la seguridad del vehículo, sino que va a afectar a otras piezas, a otros componentes y en consecuencia su presupuesto para el vehículo va a ser mucho más alto porque van a afectar ustedes a otras piezas. Es mejor dejar el vehículo ya, no usarlo o llevarlo directamente al taller especializado para que él revise, desmonte el turbo y les diga cuáles son los problemas que tiene esta pieza. Si eso requiere de un recambio, porque de repente el taller especializado le dice: señor, su turbo ya no sirve, le vamos a cambiar esto, le vamos a cambiar lo otro, lo otro, pero ¿sabe qué? Mejor cómprese uno nuevo porque esto ya se afectó por completo. Entonces es mejor que se compre uno nuevo. O de repente este especialista en turbos le dice: mire señor, solamente hay que cambiar tal o cual pieza y con eso le solucionamos el problema. Ahí está la diferencia realmente de conseguir un taller especializado idóneo, porque también hay talleres especializados, supuestamente especializados, que lo que van a hacer simplemente es sacarle dinero y hacerlo gastar excesivamente, cuando lo que quieren ustedes es gastar lo menos posible, optimizar su presupuesto para que no se afecten más, porque lo que van a gastar ahora se va a traducir en que van a dejar de comprar algunas cosas que ya tenían planificadas, porque asuman ustedes que el turbo cueste $3,000, $3,000 al tipo de cambio, por ejemplo en Perú, que está más o menos ahora que ha bajado el dólar, que está en 3.70, estamos hablando de 3 por 7, 21, 3 por 9, 3 por 9, 2, 11, son 11.100 soles, es decir, no es barato. Y si el dólar se sube, va a ser mucho más caro, va a subir a 3 por 4, 12, si estuviera en 4 soles el tipo de cambio. Entonces ahí van a ver ustedes, van a sentir el impacto muy fuerte en su economía familiar. Por lo tanto, lo recomendable es no usar el vehículo, llevarlo al taller especializado, buscar el taller especializado más económico, pero a la vez más profesional, ¿no? Porque puede ser más económico, pero de repente es un taller malo, pues realmente, ¿no? Y termina haciéndoles gravísimo daño a ustedes porque van a tener que gastar doblemente. De repente les reparan el turbo y ese turbo no queda bien reparado y con el uso en 2, 3 o 4 meses inmediatamente tienen que regresar nuevamente al taller, con lo cual el gasto va a ser excesivo frente al que ustedes esperaban realizar. Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado, busquen ustedes al especialista, al especialista para que no se afecten. Reparar un turbo no es complicado, es simplemente destaparlo para para revisar cuáles son los componentes que están afectados, para saber exactamente qué es lo que está pasando
con ese turbo si ya se ha afectado el rendimiento del vehículo y de repente solamente puede hacer algunos cambios de rodamiento, por ahí alguna turbina que está de repente mal, está trabajando mal, de repente hay que cambiar alguna pieza que no es muy cara y entonces eso va a tornarse en un ahorro y no en un desahorro, porque el gasto mayor o excesivo le lleva a un desahorro y a un desbalance en su presupuesto, que no es conveniente que ustedes lleguen hasta ese punto. Bien amigos, entonces acá tienen ustedes ya todos los tips, las recomendaciones que en este programa les hemos dado con la finalidad de que ya el turbo, que en apariencia es bueno para muchas personas, para otras también termina siendo malo. La mayoría de las camionetas pick-up, por ejemplo, usan turbo. ¿Por qué? Porque suben a lugares donde las alturas son excesivas y entonces el motor sin un turbo se va a esforzar demasiado y al esforzarlo demasiado van a dañar muy rápido al vehículo. Por eso que la mayoría de las camionetas pick-ups le ponen turbo para que trabajen correctamente y los puedan subir a lugares altos de 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar y el vehículo trabaje tranquilamente, sin estresarse, sin recalentarse y sin afectarse por completo. Revise nuestro sitio web. En Carros OK tenemos varias plataformas que los ayudan a ustedes a tomar decisiones acertadas. En el caso, por ejemplo, del blog, comentamos siempre, estoy escribiendo para una revista sobre la industria automotriz. Ahí tenemos en nuestro blog uno de los artículos que escribí sobre la importancia del sector automotriz. El sector automotriz realmente es una industria muy importante que genera mucho impacto en el desarrollo de las naciones. Es por eso que en este segundo artículo estoy tocando, a diferencia del primero que hablé de la importancia del sector automotriz, estoy tocando en este segundo artículo para esta revista. Estoy hablando del impacto de la industria automotriz en las economías de los países. Revísenla, dentro de poco ya se va a publicar. Nosotros la publicamos a través de nuestro sitio web en el blog de Carros OK. Ahí está para que ustedes lo revisen. Mili Barba también tiene en la zona del foro, tenías que ser mujer. Ahí da muchos tips, muchas recomendaciones, incluso las últimas recomendaciones fueron sobre el lavado del vehículo. A veces hay gente que no lava bien el vehículo y se torna luego en un desahorro porque rayan el vehículo cuando no hacen o siguen las recomendaciones que Mili Barba les da en nuestro sitio web. Pueden encontrar ustedes ahí este blog, está la zona de los foros. Hay una zona de cuánto sabemos de carros, que en realidad lo tengo casi abandonado ese foro, porque escribí al inicio, pero a veces me da mucha flojera escribir, prefiero hablar, pues soy comercial, hablo más que escribo. Entonces prefiero trasladarlo a veces a través de estos podcasts y en los videos que desarrollamos siempre, ¿no? Como repito, a veces solo es tema de flojera escribir, pero les prometo que voy así ya a darle movimiento a ese foro de cuántos sabemos de carros para que ustedes por ahí vayan revisándolo. Tenemos la zona del test drive también, que luego de la pandemia ya se quedó casi como abandonado. Hemos hecho varios test drive para que sepan ustedes cómo es la mecánica en cada uno de los vehículos que hemos hecho test, para que sepan ustedes cuál tiene un mejor desempeño frente a otro vehículo también de la misma categoría. Así que ahí está nuestro blog, ahí está nuestro test drive, la zona de noticias donde Carros OK les da lo último de lo que ocurre en el sector automotriz. A través de nuestra tienda pueden comprar, vender, tasar y valorizar sus vehículos e inmuebles, publicarlos también. Hay publicaciones gratuitas
Hay publicaciones semi-full donde pagan una cantidad mínima y las publicaciones full que se puede compartir más fotos, videos y compartir también con las redes. También tiene un costo un poquito más alto, pero estamos por debajo de la media de lo que se paga en otros sitios web. Los espero la siguiente semana para seguir hablando más de carros en Carros OK en la radio. Suscríbanse a nuestro canal de videos, denle clic, nos interesa que ustedes se suscriban para que el impacto sea mucho mayor y YouTube nos sigan ustedes a través de esta red y a través de las otras redes donde compartimos bastante contenido que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Suscríbanse y le damos las gracias a todas las personas que nos siguen, que se suscriben y que continuamente ven y revisan nuestro contenido. Los esperamos en carrosok.com. La próxima semana estoy de regreso.